Bienvenidos. Hola, Iglet, ¿cómo estás? Bien, Hola, profe, buenos días. buenos días. Bueno, bienvenidos todos a hoy el último encuentro de este seminario, técnica de análisis de datos con el SPS S1. Hoy pues es nuestro último encuentro tipo virtual. Por allí estuve revisando algunas actividades. Iglet, ahí, a ti te hice por allí un comentario, no sé si lo viste en la actividad, creo que 4. Pero lo revisas. Y he ido mirando algunas cosas por allí, ¿no? La idea pues es que todo es mejorable y mejorar las cosas. Y pues el objetivo principal en este seminario es el aprendizaje, que nos llevemos un aprendizaje sobre las técnicas pues, de análisis de datos, ya que nos estamos formando día a día como investigadores y pues el análisis de datos es un bastión muy importante en la investigación. Entonces, como les digo, todo mejorable y tomar los comentarios y mejorarlos para más. Eh, Estaré subiendo entre hoy y mañana las últimas actividades que tienen que ver con esta sesión de trabajo, con la unidad, el bloque temático 3. Y bueno, esperamos estar concluyendo este seminario la semana próxima que entreguen ustedes las actividades. Son actividades, vamos a llamarlo de nada fuera de lo normal, eh, sencillas, pues, por decirlo de alguna manera. Vamos a trabajar el día de hoy y al finalizar, pues bueno, dejamos un espacio con el bloque temático número 3 que lleva por nombre técnicas univariables para el análisis comparativo. Nuestra asignatura técnicas de análisis estadístico, el tema que vamos a trabajar hoy es el tema 4 y tiene que ver el tema en análisis univariado comparado, en que en las variables tanto cualitativas como cuantitativas continuas. Ese es nuestro tema, objeto de estudio del día de hoy. Por supuesto, trabajando en el SPSS. Sin embargo, preparé algo en Excel para que miremos algo en Excel también. Vamos a tratar de hacer esta parte teórica lo más corta posible. Análisis univariado comparado. Vamos a recordar ciertas cosas, porque yo revisando, en base a algunas preguntas que me hacen los participantes al personal vía WhatsApp, pues nosotros los que damos esta asignatura, que regularmente somos formados en el área de matemática, entre otras cosas, por supuesto, pero esta es nuestra formación académica, el área de matemática, eh, pues entre nuestra formación está la estadística y vemos bastante estadística por allí y pues nos parece que es algo como normal. Y a veces, entonces, cuando nos formulan ciertas interrogantes, como que nos hacen aterrizar un poquito, y entendemos que no todos están formados en esta área. Por ende, pues tienen limitados conocimientos en lo que es estadística como tal. Entonces vamos a recordar algunas cositas. Voy a hablarles también de la tabla de frecuencias, porque como vuelvo y insisto, para los que nos formamos en matemáticas, en ciencias puras y normal, para otras áreas no. Por ejemplo, para el área del derecho, para el área de eh, la docencia en, qué sé yo, en castellano, en literatura, y otras áreas, otras profesiones. Entonces vamos a recordar, vamos primero a partir de qué es análisis univariado. Y tenemos que el análisis univariado eh, solo se implica o se requiere implicar una sola variable de estudio para su análisis, una sola variable de estudio. Un ejemplo que coloco allí es analizar en una población qué estatura tiene dicha población. También podría ser su peso, la edad, entre otros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Analizar una sola variable. De allí
univariable. Y ese es nuestro objeto el día de hoy. Sin embargo, quiero conceptualizar lo que es análisis bivariado y multivariado, ya que en un próximo seminario, pues, tendrán que abordar estos temas y para que revisen y desde ya sepan que no solo se analiza una sola variable, bien sea cualitativa o cuantitativa. El análisis bivariado, como su nombre lo indica, B2, se implican dos variables. Necesariamente y obligatoriamente son dos variables. Por ejemplo, las promociones y las ventas. Revisamos las dos variables, cómo se comporta una en relación a la otra. Y el multivariado ya tenemos más de dos, es decir, tres o más variables, objeto de estudio. Relacionamos esas tres variables en forma simultánea, por supuesto. Tal sería el caso de medir la relación entre las promociones que hace un supermercado, por ejemplo, los medios publicitarios que ha utilizado y las ventas. Y pues esas tres variables, al hacer ese análisis, me arrojarán los resultados que están relacionados e interconectados entre esas tres variables. Vamos a recordar también nuevamente, aun cuando en el primer encuentro lo revisamos, y bueno, les enviaba a hacer un mapa conceptual en relación a los temas teóricos. Vimos las variables cuantitativas y las cualitativas. Vamos a recordar que este tipo de variables son aquellas que son cuantificables, es decir, numéricas. Nos permiten realizar cualquier tipo de operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación, entre otros, ¿no? Y tienen una clasificación entre ellas que son variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Allí Guerrero y Buitrago en el 2007 dice que los datos recolectados cuantifican un elemento de la población o muestra. En cuanto a cuantitativa se refiere. Como lo dije hace un momento, se dividen en variables continuas discretas y decimos que este tipo de variables son aquellas que toman valores puntuales, exactos. Evan indica que describir una distribución de la población, ejemplo, la edad, talla, número de hijos, número de máquinas con problemas, cantidad de estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Eso es lo que tiene que ver con una variable continua discreta y las variables cualitativas, pero continuas. Cualitativas discretas y cualitativas continuas. Por su parte, nos dice que es cuando, si entre dos valores son posibles infinitos valores. Fíjese, entre dos valores pueden haber muchos más en el medio de ellos. Es decir, son aquellas variables que pueden asumir valores de un rango o un punto a otro. Evans y Jeffrey nos dicen que las variables continuas son aquellas que podemos medir con una precisión arbitraria y las mismas pueden irse aumentando a medida de la precisión del instrumento que apliquemos, ¿sí? Nos hace un ejemplo como la altura de una persona puede considerarse variable, continua. El tiempo de reparación de máquinas electrónicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entre 1 y 2 horas, para hacer un ejemplo más claro, es infinito. ¿Cuánto demora para repararme la computadora? Más o menos entre 1 y 2 horas. Bueno, entre 1 y 2 horas hay muchos números. El tiempo de vida de un electrodoméstico. Por su parte, las variables cualitativas, perdón, no son valores numéricos, al contrario de las cuantitativas, ¿sí? Por ende, pues por supuesto no se puede realizar ningún tipo de operaciones algebraicas, sumas, restas. Este tipo de variables representan una cualidad o característica de los elementos que vamos a investigar, a tratar, a revisar. Y sus valores, pues por supuesto no se pueden cuantificar. Cáceres en el 2007 nos dice que las variables cualitativas consisten básicamente en una tabulación de frecuencias, ojo, en una tabulación, es decir, plasmarla en una tabla de frecuencias y su representación gráfica mediante un diagrama de sectores o de barras. Es importante. Esto hay que revisarlo, que aquí ya este autor Cáceres nos dice que cuando analizamos
variables cualitativas, los gráficos propios a usar son sectores o barras. Al igual que las variables cualitativas, también que las cuantitativas, las cualitativas tenemos dos vertientes, ¿sí? Eh, que son nominales y ordinales. Vamos a abrirlas aquí. Las variables cualitativas nominales son una clasificación de variables cualitativas. Son aquellos datos cuyos valores no se pueden ordenar. Ya lo veíamos en el primer encuentro y decíamos que no existe orden alguno. Por ejemplo, el sexo. El sexo, si usted dice masculino o femenino, da igual que digas masculino o femenino, ¿sí? El estado civil, no es necesario que diga casado de primero, soltero o viceversa, soltero, casado, divorciado, viudo, no. Simplemente el orden allí no nos interesa. Santos en el 2010 afirma que las variables nominales permiten únicamente definir categorías no ordenadas, cuyas posiciones pueden ser intercambiadas arbitrariamente. Como les decía anteriormente, el sexo, la nacionalidad, el estado civil. Y ahora tenemos las variables cualitativas ordinales, que al contrario, como la contraparte de las nominales, estas sí guardan un orden específico. Y allí tenemos una conceptualización de ello. Dicen que las variables ordinales es una clasificación de las variables cualitativas. Son aquellos datos en los cuales sus valores sí se pueden ordenar y deberían ordenarse, no solo que se pueden, sino que deberían ordenarse de acuerdo a un orden de prioridad. Allí nos dan algunos ejemplos de grado de satisfacción, de un tratamiento clínico, satisfacción del servicio al cliente, grado de incertidumbre, yo diría de repente el nivel académico, ¿sí? Entre otros. Johnson y Cubby definen que es una variable cualitativa que se presenta en una posición o clasificación ordenada. Vamos ahora a revisar las tablas de frecuencia, porque hemos venido trabajando con las tablas de frecuencia y me han hecho algunas preguntas por allí al respecto de eso. Y como les dije anteriormente, debido a la formación, pues a uno le parece que eso es algo normal, pero normal para nosotros los que nos hemos formado en eso. Los que pues han tenido menos formación, pues de verdad, pues a veces es lógico que pregunten ciertas cosas. Entonces vamos a comenzar diciendo que una tabla de frecuencia constituye un método útil y eficiente para tabular datos cualitativos y cuantitativos. Sin embargo, hace un momento veíamos que las cualitativas específicamente se tabulan en tablas de frecuencia y nos permiten ordenar, clasificar, explicar detalladamente la información anteriormente recolectada de la muestra. Vázquez en el 2012 dice que la tabla de frecuencia está formada por los valores de una variable cuantitativa, dice él, sus frecuencias correspondientes. Para poder constituir la tabla de frecuencia se requiere conocer los siguientes términos: clase, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Bueno, vamos a revisar ese concepto con un ejemplo. Tengo un ejemplo acá de este señor Warren en 1974. Ese señor en ese año hizo una investigación y la característica que tenía era el tipo de color asociado a la palabra paz. Warren presentó a un grupo de 100 personas específicamente, que era su muestra, que cada uno escogiese entre 4 colores, el rojo, el azul, el amarillo y el verde, el mejor que se ajuste a dicha palabra. Entonces, fíjese, al final, una vez él hace el análisis de esa variable, llega al siguiente cuadro, que es el que tenemos aquí, si lo pueden ver, el que estoy señalando con el cursor. Entonces, tenemos el color, que en nuestro caso, según lo que dice Vázquez aquí, sería la clase y la marca de clase. Luego él habla de frecuencia. En algunas oportunidades nos aparece frecuencia y en otras frecuencia absoluta, sin embargo, es lo mismo. Luego, frecuencia relativa y luego el porcentaje. Este ciudadano Warren utilizó esos 4 indicadores para hacer su análisis o su tabla de frecuencias. No necesariamente hay que utilizarlo todo. Sin embargo, vamos a revisar el color
que vendría a ser la clase o la marca de clase, rojo, azul, amarillo o verde. La frecuencia tiene que ver con la cantidad de veces que esas personas escogieron el color. Por lo menos en este caso, el color rojo lo escogieron 6 personas. 58 respondieron que era el color azul, 19 el color amarillo y el verde 17 personas. Luego viene esta otra columna que dice frecuencia relativa. Y esa frecuencia relativa no es otra cosa que dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de los casos. Entonces, si ustedes revisan, en nuestro primer caso, si dividimos 6 entre 100, esto es correr 2 veces la coma hacia la izquierda, entonces nos va a quedar 0,06. Luego viene la frecuencia relativa, 58 entre 100, 0,58, y así sucesivamente, 19, 0,19, 17 entre 100, 0,17. Y finalmente, este señor Warren le interesaba seguramente para su análisis el porcentaje y convirtió esos resultados en porcentaje, que al tener la frecuencia relativa pues es sumamente fácil porque es simplemente multiplicar por 100%. Entonces, al rojo le perteneció el 6%, al azul el 58%, al amarillo el 19% y al verde el 17%. Ojo, algo importante, porque aquí estoy diciendo que aquí hay que dividir entre 100 y aquí hay que multiplicar entre 100. Entonces, pareciera que es que el número en el que dividimos la frecuencia, para conseguir la frecuencia relativa, hay que multiplicarlo por el porcentaje. Pero no, es una coincidencia. Recuerden que este 100 corresponde a la cantidad de sujetos que él encuestó a su muestra. Mientras que este 100 tiene que ver con el 100% del porcentaje. Acuérdense que siempre hablamos de un 100%. Es una coincidencia. En algunos casos, en la frecuencia podrían ser 150 sujetos o 54. Ahora vamos a revisar. Yo les hice aquí la misma tabla, pero teniendo todos los datos que Vázquez menciona. Fíjense, el color ya que es la que tenemos aquí en la parte inferior izquierda. El color sería, como les dije, la marca de clase o la clase. Después la frecuencia, pero aquí sí les coloqué frecuencia absoluta. Fíjense que es el mismo caso. Luego, frecuencia relativa, el mismo caso, dividir entre la cantidad de sujetos, la frecuencia de respuesta. Pero luego viene la frecuencia acumulada que nos menciona aquí Vázquez. Y la frecuencia acumulada no es otra cosa que ir sumando la cantidad de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, 6 es 6. Pero ahora fíjese, el siguiente caso son 58 más 6 nos da 64. Luego seguimos, 19 más 64, 83 y finalmente 17 más 83 nos da 100. Es decir, ir sumando la frecuencia con la anterior. Y la frecuencia relativamente acumulada que revisa aquí es el mismo caso que la frecuencia relativa, pero la frecuencia relativa tiene que ver con la frecuencia absoluta y ahora la frecuencia relativa acumulada, que es la que tiene que ver con la frecuencia acumulada, ¿sí? Es decir, dividir entre la cantidad de casos que son 100 también, pero ya aquí 6, pues nos da lo mismo, pero ya aquí sí nos cambia, porque la frecuencia aquí acumulada es 64, al dividirlo entre 10 nos da 0,64. Bueno, esto un poco rápido, pero a manera de refrescar los conocimientos para hacer los análisis respectivos del día de hoy. Voy a dejar esta diapositiva acá en blanco. Ahora bien, estoy compartiendo la hoja de Excel. En caso tal de que no la estén viendo, por favor me lo informan. Pero fíjense lo siguiente que yo les había indicado en la oportunidad anterior que el Excel también podemos realizar cálculos estadísticos. Y es un software bastante poderoso también para este caso. Y lo voy a hacer un poco rápido porque no es la idea principal del curso. La idea principal del curso es SPSS y pues tenemos el tiempo como quien dice medido para tal. Entonces,
En Excel tenemos una hoja de cálculo como ustedes la conocen. Y aquí tengo descargada una data, si lo ven en la columna A, una data, donde lleva por rótulo o por nombre día, y bueno, allí están los días de la semana. La idea es mostrarles cómo hacer una tabla de frecuencias en Excel, partiendo de un ejemplo que lo vamos a llamar la ocurrencia de accidentes en los días de la semana. Ese es acá. Fíjese, también tiene unas pestañas igual que el SPSS. Yo adelanté esto por cuestiones didácticas de clase y de tiempo, ¿verdad? Esto hay que, tendríamos nosotros que construir, ¿correcto? Y por acá pues ya la tengo calculado por si hay algunas cositas, ¿no? ¿Qué queremos ver? Bueno, ¿cómo hacemos una tabla de frecuencias? ¿Qué tenemos que hacer acá? Fíjense, la frecuencia, ¿qué decíamos que era? La cantidad de veces que se repite un caso de una data, la variable. En nuestro caso, que la tenemos aquí donde dice data, en la pestaña data, es los días de ocurrencia de accidentes, cantidad de accidentes ocurridos por día. Entonces, Excel tiene la ventaja que yo puedo irme acá a la parte de fórmulas, ¿sí? Insertar función y voy a contar. Porque ¿qué es lo que voy a hacer? Contar la cantidad de veces que me han respondido que el domingo se ha ocurrido un accidente. Entonces, aquí en esta parte donde dice buscar una función, voy a escribir contar. Le doy enter. Bueno, parece que la escribí mal. Contar. Le doy enter y él me presenta todas las opciones que puedo tomar de contar, las fórmulas, ¿sí? Contar. Contar, pues simplemente me cuenta. Si le tomo esa contar, él me va a contar la cantidad de datos que tengo. Pero aquí quiero contar una característica específica. ¿Quién me respondió que el día domingo se ocurrían accidentes? Entonces fíjese que aquí contar sí, contar punto sí. Esa es la función que voy a tomar. ¿Por qué? Porque le voy a colocar una condición. Ese sí me significa una condición, ¿sí? La selecciono, le digo aceptar y si ustedes revisan, él inmediatamente me coloca aquí un recuadro. Bueno, allí yo voy a buscar, ¿verdad? Mi data. ¿Dónde está mi data? En la pestaña que dice data. Me voy a data, voy a ir aquí, me voy desde sábado y voy a seleccionar hasta el último dato que tengo allí, mi rango de datos, que es este que coincidencialmente es sábado. Ya lo seleccioné, fíjese que me aparece allí data A2 a 41, simplemente le doy enter. Ok, aceptar, ha indicado muy pocos parámetros, por supuesto, porque todavía me faltan parámetros. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo revisen, porque podría arreglarlo, pero quiero que lo vean como debe ser nuevamente, ¿sí? Vuelvo aquí, insertar función, contar sí, aceptar. Me voy a buscarlo. Uy, dice que tengo 10 minutos. Voy a tener que pedir extensión de tiempo. Si se va el tiempo, por favor me esperan que me den otro poquito de tiempo porque como tuvimos unos problemas técnicos, nos demoramos para arrancar la clase y bueno, eso fue tiempo que se perdió. Entonces vamos a data, lo buscamos nuevamente. El sábado me voy a seleccionarlo hasta el último, lo selecciono y ya los tengo allí. Entonces ahora voy a buscar el criterio. ¿El criterio cuál es? El día domingo. Lo selecciono aquí y le doy enter. Inmediatamente cuando le doy enter, fíjese que me dice la frecuencia que han respondido que el día domingo ocurren más accidentes es 6. Aquí tengo que revisar algo, volver a entrar aquí a la fórmula porque la voy a pegar. Selecciono el rango y le doy F4.
Esto es para que me fije esa data y no me la cambie a medida que voy pegándola. Ya hice esto, si los que conocen el Excel, lo tomo de acá, voy hasta abajo, lo pego y ya tengo mi tabla de frecuencia, fíjense. 6 el domingo, 4 me respondieron que el lunes, 3 que el martes, 3 que el miércoles, 6 que el jueves, 8 que el viernes, 10 que el sábado. Entonces, la frecuencia relativa, decíamos que era dividir este número entre la cantidad de casos. Fíjese, en este caso tenemos solo 40 datos. ¿Qué tenemos que colocar? Inicialmente colocar el signo igual, que es el que nos indica que voy a realizar una operación. Tomo o selecciono la casilla, la cual voy a dividir y coloco el slash o la barra inclinada sobre qué voy a dividir, sobre este valor. Igualmente le doy F4 para que él me lo seleccione. Si ustedes se dan cuenta, me lo coloca entre unos signos de dólar y inmediatamente me calcula la frecuencia relativa. ¿Qué hago allí? Lo mismo. Selecciono, tomo la pestaña, lo llevo allí y esta es la frecuencia relativa. De una vez me la calcula. Ahora voy a calcular el porcentaje que, como les decía, es multiplicar este valor por 100. Igual para indicar que voy a hacer una operación, selecciono, coloco por 100, inmediatamente él me calcula el porcentaje. Fíjese, agarro, nuevamente voy a pegar y él me hace ese porcentaje. Hay otra manera de hacer porcentaje, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a realizar. En algún momento alguien les podría decir que lo podemos hacer también por insertar, fíjese, aquí me voy a colocar aquí, pero me va a tomar solo dos valores, pero se puede hacer también en Excel, insertar, tabla dinámica, se dan cuenta, miren, insertar en la parte superior, tabla dinámica, y él me despliega, me pide nuevamente el rango, me está pidiendo el rango, ¿cuál es el rango? Voy a data. La diferencia entre la tabla dinámica y lo que hice es que aquí debo tomar la etiqueta. Es decir, debo comenzar a seleccionar el rango desde la etiqueta, de donde dice día, o bueno, en nuestro caso es día. Me voy hasta el final y ya tengo la etiqueta. ¿Correcto? Y le doy aceptar. Él me deja un recuadro en la parte superior derecha, como lo están viendo, donde yo voy a indicar cuáles son los valores que le voy a dar a mi tabla. Recuerden que, fíjense, los días están como en las filas, de forma horizontal. Entonces, filas está aquí en la parte inferior. Busco el día, lo arrastro con el mouse y lo coloco en la parte. Y ya tengo mi etiqueta de fila, que son los días. Si ven, ya apareció acá. Y ahora, ese mismo día, lo voy a colocar aquí para que él me busque la frecuencia. Cierro y como observan, ya me hizo la tabla, pero solamente me va a hacer la frecuencia absoluta en este caso, ¿correcto? Aquí en Excel pues podemos hacer también muy fácilmente gráficos en base a lo que yo necesite. Selecciono estos dos rangos, ¿sí? Tengo por acá la parte de insertar. La parte de insertar que ya la vamos a ubicar acá. Insertar. Sí, caramba, no. Me lo tengo aquí. Insertar gráfico. Fíjese, gráficos recomendados. Y aquí me da los gráficos. Supongamos que vamos a hacer uno de barra, pues lo seleccionamos. Simple y llanamente damos a aceptar. Y ya tenemos el gráfico en Excel, como lo pueden ver acá, ¿sí? Podríamos tomar uno de sectores, podríamos tomar cualquier otro. Entonces, para que ustedes vean que también el Excel. Claro, ¿qué es la diferencia entre el Excel y el SPSS? Que nuestro programa SPSS fue desarrollado y es especial para análisis estadístico, para manejar datos. El Excel
No necesariamente es para eso, pero nos lo permite y es una herramienta muy, muy poderosa. Ahora vamos a compartir el SPSS para que trabajemos con la parte sí, yo voy a permitirme de cargar aquí, archivo, abrir, un momento. Bien, ya mi base de datos está cargada. No sé si me está compartiendo, pero creo que no, no me está compartiendo el SPSS. No, profe, no está compartiendo. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Bien, ok. Todavía no ha salido, pero dice que sí, ya. Listo. Entonces vamos a revisar aquí las tablas de datos del análisis univariado que nos corresponde al SPSS, ¿verdad? Yo tengo esta data ya cargada aquí, que ya la conocemos, esa data, ¿verdad? Y en la parte inferior pues tenemos vista de datos y vistas de variables, pues como la conocemos, ya lo hemos venido viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, simplemente voy a hacer un análisis, primero, cuantitativo. Recuerden que nos íbamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y nos presenta este recuadro. Si es cuantitativo, necesariamente debemos escoger variables cuantitativas, ¿sí? En nuestro caso, pues la de escala, las que tienen como una reglita allí, ¿no? Necesariamente. Entonces vamos a revisar para este caso la edad. Una vez aquí nos vamos a estadísticos y tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Y ahí es donde está el conocimiento que debemos tener sobre estadísticas. Si son cuantitativos, ¿qué me permite? Bueno, me permite, como decíamos allá, eh, realizar operaciones algebraicas, operaciones matemáticas. Entonces yo podría para una variable cuantitativa calcular la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, ¿sí? Podría pedirle también un mínimo y un máximo en cuanto a los valores se refiere. Habría que ver si para la cualitativa es igual. Continuamos. Entonces, como les decía, tenemos que tener cuidado con respecto a la variable cualitativa y cuantitativa. En cuanto a la cuantitativa, podemos calcular todas estas cositas de moda, ¿sí? Vamos a revisar entonces luego lo de gráfico. Inmediatamente vamos a hacer un gráfico, fíjense. Para este caso vamos a hacer un gráfico de barras. Un gráfico de barras. Ujú. Eh, gráfico de, gráfico de barras. Por algún motivo no me quiere mostrar la curva. Bueno, y aquí vamos a eliminar la tabla de frecuencias aquí para este caso. Y le vamos a dar aceptar. Ya les voy a compartir la pantalla porque recuerden que él pues la pantalla me abre una nueva pantalla. Ujú. Ok, ahora sí creo que la tenemos. Entonces, fíjense, revisando, entonces, ahora tenemos estadísticos, fíjese, la tabla que nos da. Entonces, fíjese, vamos a revisar todos estos datos, qué significan, eh,
información nos aportan. Entonces dice edad, estadístico con respecto a la edad. ¿Número de qué? De válidos y de perdidos. Fíjese, ¿qué significa válido? Bueno, la cantidad de datos válidos que tenemos es la cantidad de personas o la cantidad de sujetos de nuestra muestra a quienes le aplicamos la encuesta que contestaron esa pregunta de la edad. En nuestro caso nos dice que contestaron 23 sujetos. Y perdidos son todos aquellos que bien no contestaron o también puede haber ocurrido otra cosa, que cuando transcribimos la data, por algún motivo no transcribimos ese dato de ese individuo allí, ¿correcto? Pueden haber ocurrido. Repito, entonces datos válidos es la cantidad de sujetos que contestaron a la pregunta y perdidos son la cantidad de sujetos, bien sea que no contestaron o que por algún motivo no la cargué. Se me olvidó cargarla, no me marcó, no me di cuenta. Entonces, allí a veces cuando aparecen los perdidos, pues hay que revisar qué ocurrió. Si el sujeto no contestó, pues no contestó. Pero si fue que se me olvidó de repente cargar ese valor, pues debería cargarlo, ¿no? Porque a veces esta cantidad de perdidos son cuando manejamos muestras grandes, ¿sí? He sabido de investigadores que manejan muestras hasta de 500 datos cuando son cuantitativos y entonces tienen una cantidad de perdidos de 40, 50, muchas veces es que no se tipean. Luego tenemos la media, la mediana y la moda, que esto ya lo trabajamos. ¿Qué significa, verdad? La moda, cantidad de veces el número que más se repite, ¿sí? En nuestro caso es 24. La mediana y la media, que a veces aquí se nos va una confusión. La media, ¿qué es? La sumatoria de todos los valores dividida entre la cantidad de valores y nos da 23,22 y la mediana es 24. Entonces, fíjense nuestra situación en cuanto a la media, la mediana y la moda. Podemos observar que es bastante pareja. La que varía un poquito en la media y está muy cerca a la mediana y la moda. Luego tenemos la desviación estándar. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que tan distantes se encuentran nuestros datos. En nuestro caso, tenemos un número bastante bajo. Quiere decir que se encuentran muy cercanos los datos unos entre otros. ¿Qué significa eso? Que nuestro análisis es bastante confiable. Mientras que ese dato sea muy grande, menos confiable será. Mínimo y máximo en cuanto a la edad. Entonces, la edad mínima es 20 años y la edad máxima es 25 años. Entonces, fíjense, esa es una manera de que analicemos dicha tabla. Ahora bien, es oportuno en cuanto a la actividad que les indiqué. Perdón. La idea principal es que hacer esto en el CPS es magnífico, eso es importante, pero hacer ese análisis. ¿Sí? Recuerden que cada vez que hacemos una investigación, una vez que presentamos las tablas, bien sean tablas estadísticas de frecuencia o gráficos, en la parte de abajo hacemos una explicación de qué significan y qué nos indican esos números en relación a la variable que estamos investigando, ¿sí? O estudiando. Aquí, pues quise hacer el gráfico de una vez y fíjese, él me hace la tabla y me coloca el gráfico. El gráfico en cuanto a la edad, en el lado izquierdo me coloca la frecuencia de datos ocurridos y en la parte de abajo, pues las edades. Y cada barra, pues me va indicando la frecuencia. 20 años, pues me contestan 2, 21 años aproximadamente 1, 22, 4, 23, 4, aproximadamente 7, 24 y 25 es 5. Y fíjense, si quiero contrastarlo con respecto a la tabla, pues puedo observar claramente que me dice que la moda es 24 y aquí en el gráfico me doy cuenta y certifico que el número que más se repite es 24. Y si reviso la mayoría de columnas o de barras, pues puedo observar, fíjese, ¿no? Lo que se me da allí.
quería hacer, pero no fue posible que me mostrara la línea. Bueno, vamos a revisar otra variable. Vamos a revisar otra variable de este misma cuantitativa. Entonces, recuerden, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, y si quiero quitar esta, la marco, le doy a la flechita, me deja vacío, y vamos a revisar los sueldos e ingresos. Vamos a revisar eso, sueldos e ingresos. Me voy allí, me voy a estadístico, reviso estadístico, bueno, puedo ver que tengo la media, mediana, moda o modo, deviación, mínimo, máximo, ¿sí? Serían valores interesantes y que son cuantitativos. Vamos a ir al gráfico, vamos aquí a cambiar el gráfico, lo hacemos tipo histograma, no sería, vamos a hacerlo gráficos circulares. Vamos a hacer gráficos circulares en nuestro caso. Y aquí donde dice valores del gráfico, vamos a colocarle porcentajes. Continuar y aceptar. Ya les comparto. Bien, entonces aquí tengo mi nuevo, mi nueva tabla y mi nuevo gráfico. Fíjense, frecuencia, estadísticos. Ahora me aparece el sueldo. Valores válidos 23, perdidos 0. Ya sabemos 23, cantidad de sujetos que respondieron a la pregunta de los sueldos o a la interrogante de los sueldos, y perdidos, pues ni todos respondieron en nuestro caso. Fíjense aquí, media, mediana y moda. Si comparamos en relación con el anterior era 22, 23.22, 24 y 24, aquí sí están bastante distantes nuestros datos. La media nos dice que es 747,83, la mediana 800 y el valor que más se repite es 500. Entonces, fíjense ese dato que podemos analizar. La mayoría de los sujetos encuestados, ¿verdad? Tienen un sueldo en base a $500. Ese es, o 500 bolívares, ¿no? Ahí no dice la moneda, pero ese es el que más se repite. Ahora fíjense la desviación. En el anterior era 1,516, ahora aquí es 219,233. Es decir, tiene una dispersión bastante alta y se nos va haciendo menos confiable nuestro análisis. No quiere decir que está mal, sino es menos confiable. Por otro lado, el sueldo mínimo es de $300 o bolívares y el sueldo máximo es de $1,000 o bolívares. Vamos a revisar nuestro gráfico. Aquí tenemos nuestro gráfico de sectores circulares, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra leyenda. Sí, fíjense. Le hice un pequeño cambio, no sé si de repente lo están revisando, pero lo están percibiendo porque a veces pues tengo que compartir todas las pantallas, pero puedo hacerle un cambio. Ahora vamos a hacer uno donde en vez de tomarlo así, individual como lo estoy tomando, ¿verdad? Vamos a tomarlo tres variables al mismo tiempo, a ver cómo se comporta el SPSS. Analizar, estadístico, frecuencias, y ahora fíjese, voy a dejar el de sueldos, pero voy ahora a anexar edad y voy a anexar el peso también, de una sola vez. ¿Correcto? Aquí, bueno, el estadístico ya lo tenemos como seleccionado, lo dejamos igual. Vamos a los gráficos, vamos a tomar gráficos de barra o de repente, sí, histograma. En el histograma vamos a mostrar la curva normal en el histograma, vamos a darle continuar y vamos a darle aceptar. Y vamos a ver qué ocurre con el SPSS ahora. Fíjense, la tabla ahora me presenta una tabla única
pero en la primera columna sueldo, en la segunda edad y en la tercera peso. Entonces, de repente sería útil para yo revisar en cuanto a esas tres variables cómo se comportan. Sin embargo, fíjese que los datos me los sigue dando de manera individual, porque es univariado. No nos confundamos con ni con multivariado. Es univariado y es individual. Fíjese, en esta columna me presentan los datos con respecto a sueldo, con respecto a edad y con respecto a peso. Podríamos revisar, mira, la desviación, aquí es muy alta, aquí es bastante baja y aquí vamos a decir que es baja también en comparación con la primera, ¿sí? Tengo valores mínimos, ya sabemos qué significa cada uno de esos y nos vamos a explicar. Pero vamos a revisar ahora los gráficos. Fíjese, el SPS entiende que es cuantitativo, y mire lo que me hace con respecto a los gráficos. ¿Ve? El gráfico de sueldo, solamente de sueldo. No me saca aquí ese gráfico los tres, ¿sí? Si sigo bajando, edad, y si sigo bajando, peso. Es decir, él me hace un gráfico por cada una de las variables que yo escogí. Sigue siendo únicas, por tal motivo univariado. Y fíjese, en el histograma le agregué esta línea, ¿verdad? Que a veces es importante para revisar cómo se comporta nuestra curva, ¿no? En este caso. Bien, ya sabemos que podemos hacerle a todas estas eh, gráficos y tablas cambios, ¿sí? Simplemente con hacer doble clic sobre ellas y le podemos hacer los cambios respectivos. Les repito lo que les dije en los dos encuentros anteriores. Hay que practicar, practicar y practicar. Y a medida que vamos practicando, vamos consiguiendo más cosas. Por supuesto, como les dije también, siempre hay tutoriales muy buenos en YouTube que nos sirven bastante también. Bueno, vamos a revisar una variable ahora cualitativa y lo hacemos de la misma manera. Estadístico, descriptivo, frecuencias. Voy a quitar todas estas variables que tengo acá, ¿verdad? Y ahora voy a tomar una cualitativa. En nuestro caso, sexo. Lo inserto. Ok, me voy a estadísticos, pero a una variable cualitativa no le puedo calcular la media, perdón, ni la mediana, ni el modo, tampoco la desviación, mínimo ni máximo, porque no podemos hacer valores, ¿cómo decimos cuál es el mínimo sexo y cuál es el máximo sexo? No podemos. Entonces, esto debemos dejarlo en estadísticos en blanco. Me voy aquí a los gráficos y vamos a hacer un gráfico, puede ser el mismo histograma, dejarlo allí para que revisemos esto. Y aquí sí voy a mostrar las tablas de frecuencias. Si recuerdan el concepto que trabajamos al principio, nos decía que la parte cualitativa debía mostrarse en tabla de frecuencias. Le vamos a aceptar. Ya les comparto. Allí lo tengo y fíjense, nuestra nueva variable. Ahora estadísticos nada más nos presentan los válidos y los perdidos. Fíjense que aquí ya no me coloca moda. Podríamos hacer un ejemplo, ¿no? Lo pueden hacer ustedes por ejercicio. Dejen marcados allí la moda, la media, la mediana, a ver qué ocurre, qué nos presenta allí, ¿sí? Pero ya nosotros por teoría, conociendo, sabemos que cualquier dato que nos presente allí no va a ser real, porque a las variables cualitativas no podemos realizarle operaciones matemáticas. Pero luego sí nos presenta la tabla de frecuencia, fíjese. Entonces, la tabla de frecuencia con respecto a sexo. Masculino, 13. Femenino, 10. ¿Cuál es esa? La frecuencia o la frecuencia absoluta de un total de 23 sujetos. Luego tenemos el porcentaje. A masculino le corresponde el 56.5% y a femenino el 43.5%. En cuanto al porcentaje válido, pues es el mismo porque no tenemos datos perdidos y el porcentaje acumulado, fíjese, como aquí nada más son dos variables, masculino y femenino,
56.5 le suma 43.5, me da inmediatamente 100. Revisamos y bueno, aquí pues lógicamente solo nos aparecen dos columnas porque es sexo masculino, femenino y lo revisamos. Vamos a revisar otra variable para hacer lo mismo que hicimos con la otra, hacer los tres a ver qué ocurre. Me quedan 3 minutos, me están avisando, entonces vamos a hacer, podemos hacer otra, pero en este caso vamos a hacer sexo nuevamente, vamos a hacer nivel académico y vamos a hacer profesión o ocupación. 3. Al igual que hicimos en el anterior, dejamos los mismos datos, ya sabemos que los estadísticos deben estar en blanco, ¿sí? Dejemos la misma barra y le damos a aceptar. Ya me quedan 3 minutos nada más. Comparto y observamos. Estadísticos 23, 23 y 23. Fíjense, el sexo, el nivel académico y la profesión me los deja individual. Igual, aquí mire, me hace una tabla de frecuencias para sexo, me hace una tabla de frecuencias para nivel académico y me hace una tabla de frecuencias para profesión. ¿Sí? Y luego me separa también los gráficos. ¿Ve? El SPS entiende que es univariado y me separa cada una de las variables. Entonces podría, en vez de hacerlo una por una, tomarlas todas y después, como el SPS me permite bien sea exportar a Word, a Excel o a PowerPoint, simplemente copiando y pegando, eh, pues lo voy movilizando para el Word, que regularmente tipeamos allí los trabajos de grado y lo voy analizando allí, ¿sí? Quería, pero el tiempo pues se nos agota o se nos agotó y quería mostrarles cómo se pega un archivo o un gráfico y vamos a tratarlo, ¿verdad? Con lo que nosotros conocemos como control C de copiar, ¿sí? Y lo vamos a llevar al Excel, por decir algo. Vamos a ver dónde tengo yo el Excel. No, porque me cerró el Excel. Ah, lo tengo por acá. Ok, tengo el Excel acá. Y podría el Excel. Uy, Excel. No, no me quiere compartir llevar el Excel. Bueno, en la hoja 6 le doy el famoso control B e inmediatamente fíjese que me trae el archivo para acá. ¿Sí? Si yo le doy doble clic, él inmediatamente se me activa y me permite modificar. Hay otra forma de hacerlo, pegarlo, me ubico donde yo quiero y aquí donde dice inicio le digo pegar, pero cuando vaya a pegar le digo pegado especial. ¿Sí? Hay varias maneras de pegarlo, ¿sí? Pegado especial y le puedo decir es como PNG, como JPG, como metarchivo, mapa de bit o simplemente le doy pegar y él aquí inclusive me va a permitir realizar correcciones. Fíjense que una vez en la parte superior se me despliega opciones para realizarle correcciones a mi gráfico. Bueno, como les dije anteriormente, las actividades se desplegarán el día de hoy o de mañana. Las últimas dos actividades tienen que ver con lo que vimos hoy, nada del otro mundo. Estamos atentos a cualquier pregunta, cualquier situación que tengan para responder. El tiempo pues se nos agotó, pero si tienen alguna pregunta que hacer, con mucho gusto. Todo bien, profe, gracias. Ok, bueno. Sí, Entonces nos bien. vemos en otra oportunidad y nos estamos viendo por el aula virtual y por el WhatsApp, cualquier situación. Un abrazo.